Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Amigos oyentes, bienvenidos a otra emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Estamos transmitiendo por Radio Nacional con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público. Les enviamos un especial y muy cordial saludo a los amigos oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. En el día de hoy los acompañaremos Adrián Serrano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, y quien les habla, Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. En la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, bienvenido, doctor Adrián. Muchas gracias, doctor Carlos Augusto. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a este programa radial dedicado a la promoción de buenas prácticas de la gestión pública. En el día de hoy, doctor Adrián, tenemos temas muy interesantes para abordar. Doctor Carlos Augusto, en el invitado del día nos acompañará la doctora Samantha Narváez, Procuradora Judicial para Restitución de Tierras, quien nos expondrá los resultados a la fecha del proceso de restitución de tierras en todo el país. ¿Qué otros temas tenemos? También informamos a los mandatarios y secretarios sobre las tareas más relevantes que deben cumplir en responsabilidades semanales. Tendremos la voz del señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, con algún mensaje, un mensaje muy concreto a todos los servidores públicos en el país. Bueno, y con el fin de que estén atentos a la actualidad del Ministerio Público, escuchen en el informativo de la Procuraduría lo más destacado de la gestión disciplinaria preventiva y de intervención de esta semana. Y no olvidemos que no les pase a ustedes. Esta sección que está orientada a recordar aquellos errores que con mayor frecuencia detectamos desde la Procuraduría General de la Nación y que los invitamos a que no les pase. Por eso se denomina así, doctor Adrián, que no les pase a ustedes. Así es, doctor Carlos Augusto. Amables oyentes, recuerden contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También estamos en Facebook, en www.facebook.com/Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así iniciamos entonces Orden y Rectitud del programa preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. El Procurador Alejandro Ordóñez, con usted. A continuación, escuchemos el mensaje que nos trae esta semana el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Escuchémoslo. Un saludo a todos los ciudadanos y servidores públicos que en este momento están sintonizando Orden y Rectitud. En el día de hoy quiero hablarles sobre la importancia que tienen las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 25 de octubre, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en todos los rincones de Colombia, en su municipio, en su departamento. Deseo aprovechar este espacio para hacer unas recomendaciones a candidatos, servidores públicos y ciudadanos en general. En primer lugar, recordarles a los servidores públicos las prohibiciones señaladas en la Ley 996 de 2005, más conocida como Ley de Garantías, en materia de no participación en política, no celebración de convenios interadministrativos, prohibición en inauguración de obras públicas, no utilización de bienes muebles e inmuebles de carácter público para actividades proselitistas, para actividades partidistas, y la no modificación de la nómina en la respectiva entidad. Incurrir en cualquiera de estas conductas, además de las responsabilidades penales, implica sanciones de carácter disciplinario que pueden conllevar a la destitución del cargo. A los candidatos a las distintas alcaldías, consejos, asambleas, gobernaciones y juntas administradoras locales, recordarles la inmensa responsabilidad que implica asumir la condición
de servidor público, la investidura de servidor público. Deben ustedes prepararse, cualificarse y conocer el marco legal de sus obligaciones. Para ello, la Procuraduría, junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP, están llevando a cabo el programa Elijo Saber, en el que ustedes pueden conocer las distintas responsabilidades y funciones que tendrán una vez sean elegidos. Y de esta manera puedan durante su campaña hacer compromisos realizables conforme a la función que ejercerán. Por otro lado, señores candidatos, no olviden que existen límites en materia de costos de campaña, así como prohibiciones en la compra de votos, el engaño y la manipulación al elector. Finalmente, una invitación a los ciudadanos de Colombia, para que en el momento de ejercer nuestro sagrado derecho al voto, nos desprendamos de mezquinos intereses, eligiendo personas capaces y pulcras para que regenten el desarrollo territorial que necesitan sus regiones. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Agradecemos que nos haya dado este importante mensaje preventivo para los amables oyentes. Estamos en Orden y Rectitud, del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Mucha atención, señores alcaldes y gobernadores. Hemos llegado a una de las secciones claves de nuestro programa, en la cual les informamos de las obligaciones que deben cumplir para que su gestión sea efectiva. Muy bien, señores alcaldes, administradores públicos territoriales. Aquí, doctor Adrián, vamos a abordar varias de las responsabilidades que tienen, no todas, las que corresponden del 29 de agosto al 4 de septiembre del presente año. Empecemos con los temas de regalías, doctor Adrián. Así es, doctor Carlos Augusto. A los secretarios de Planeación recuerden enviar trimestralmente al Departamento Nacional de Planeación los extractos bancarios de las cuentas suscritas para el manejo de los recursos de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Regalías. También recordarle a los señores secretarios de Planeación las autorizaciones que hayan otorgado para estaciones de servicios. Esto a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. A los señores secretarios de Planeación también procuran hacer una presentación mensual al representante legal de las entidades respectivas y a los organismos de fiscalización del informe que determina el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en sus dependencias. Recordamos igualmente a todos los funcionarios públicos que quieran aspirar al Premio Nacional de Alta Gerencia. Inscribirse antes del 30 de septiembre en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Muy interesante este tema de las convocatorias para el Premio Nacional de Alta Gerencia. Bueno, doctor Carlos Augusto, y como es habitual, a los amables oyentes, representantes legales de entidades públicas, tengan siempre en cuenta que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo así son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto IGA. Aquí, doctor Adrián, sobre ese tema, la publicación debe ser lo más ajustada a la realidad. Encontramos muchísimos errores, doctor Adrián. Encontramos una alcaldía, como lo vimos hace poco en el auditorio, donde había contratado 8 billones de pesos. Presupuesto que es absolutamente, irreal. Aquí es invitar a todos los alcaldes que vigilen quiénes están haciendo el registro en el SECOP de sus procesos contractuales. Doctor Alonso Augusto, y para finalizar, una recomendación de gerencia pública en la voz del doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, ¿ha revisado últimamente la forma en que se ha desarrollado el programa de alimentación escolar PAE en su jurisdicción? Recuerde que se trata de una responsabilidad compartida entre usted y el Ministerio de Educación Nacional. No lo olvide. Muchas gracias, doctor Silva, por este importante consejo gerencial. Invitamos a los administradores públicos para que recuerden las tareas de la próxima semana, para que de esta manera puedan cumplir satisfactoriamente con este año de gestión. Recuerden que es el último año de los actuales gobernantes, invitarlos a iniciar ya el proceso de organización de la información para el empalme.
La Procuraduría está ya elaborando las cartillas y las circulares que pondrá hacia recorrer el país para que sea un buen año de entrega de mandato de los actuales alcaldes y gobernadores. Bien, ustedes conocen sus responsabilidades en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Invitado del día. En el invitado del día nos acompaña la doctora Samantha Narváez, Procuradora Judicial para la Restitución de Tierras, quien nos expondrá los resultados a la fecha del proceso de restitución en todo el país. Doctora Samantha, es un gusto tenerla en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Doctora Samantha, en días pasados la Procuraduría dio a conocer los resultados del grado de avance del proceso de restitución de tierras en el país. ¿Cuál es la situación actual del proceso? La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada de Restitución de Tierras, adelantó una actuación preventiva en todas las direcciones territoriales de la unidad y en los juzgados y salas especializadas en restitución de tierras. De esto obtuvimos un diagnóstico muy importante de lo que ha sido el proceso y nos permitió sacar unas recomendaciones y unas conclusiones. Podemos decir que el proceso ha venido adelantándose con algunas dificultades. Vemos una lentitud en la presentación de demandas en los despachos, algunas falencias en la fase administrativa y algunas dificultades que han tenido que superar los jueces y magistrados, advirtiendo pues las falencias que se han evidenciado en las demandas presentadas por la unidad de restitución. Otro punto es la lentitud en la restitución de las hectáreas que estaban programadas a restituir según el COMPES y según algunos diferentes estudios que se han realizado respecto a las hectáreas abandonadas y despojadas. Entonces esto nos ha permitido concluir que la restitución va lenta y la presentación de solicitudes también respecto al COMPES 3711, que decía 360,000 solicitudes para tramitarse y estudiarse por la unidad, que a la fecha pues solamente han sido 81,000 las presentadas, nos permite concluir que el proceso va un poco lento. Doctora Samantha, hablemos de las etapas del proceso que usted muy bien nos acaba de expresar. En el mes de abril, en este programa radial, explicamos detalladamente lo que era la fase administrativa y la fase judicial del proceso de restitución de tierras. Empecemos con la fase administrativa. ¿Qué problemas se están presentando? Como lo dije anteriormente, en el COMPES había expresado que eran 360,000 solicitudes las que se iban a presentar para ser estudiadas por la unidad de restitución de tierras. A la fecha han sido presentadas 81,048 solicitudes de restitución. Sin embargo, no todas estas 81,000 han podido ser estudiadas. Únicamente 31,176 pueden ser sujeto de estudio por parte de las unidades territoriales, debido a que estas son las que se encuentran en zonas microfocalizadas. Alrededor de 49,000 solicitudes están a la espera de que su zona se microfocalice para que pueda adelantar el estudio la unidad de restitución. Y de estas 31,176 solicitudes únicamente han logrado el registro, pues la decisión positiva de registro de la solicitud, aproximadamente 11,000 solicitudes. Esto significa que otras solicitudes que obtuvieron una decisión negativa y otras que están en trámite y otras que ni siquiera han iniciado el trámite por parte de la unidad. Entonces, este es el balance que hemos sacado, digamos, en cifras de lo que ha sido la fase administrativa del proceso. Sin embargo, nos quedan algunas inquietudes. Por ejemplo, puede ser que los solicitantes, la gente no se acerque a las unidades de restitución porque no pueden tener confianza en las instituciones que están involucradas en el proceso. 2, porque no conocen del proceso de restitución como tal. 3, porque lo que se ha visto o lo que se ha conocido en la parte territorial, en los municipios, pues no genera la suficiente confianza para acercarse a las unidades o para adelantar un proceso de restitución. Eso pueden ser algunas de las situaciones que se pueden advertir en el territorio respecto a la lentitud en la fase administrativa. Una pregunta que se hacen todos los colombianos es: ¿por qué luego de 4 años de expedida la ley 1448 no se tiene certeza oficialmente aún de las cifras de despojo real y abandono de las tierras en Colombia? Esa es una pregunta que nosotros también nos hemos formulado desde la Procuraduría, porque al no tener unas cifras oficiales y certeras de lo que ha sido el abandono y despojo de tierras en Colombia, no permite evaluar si la política ha avanzado positiva o negativamente. Nosotros hemos tenido que basarnos en estudios informales de académicos, de organizaciones, uno que otro, digamos, que fue de la comisión de seguimiento, la anterior comisión, en la que se hablaba de 6 millones de hectáreas abandonadas y despojadas, pero no son cifras oficiales
certeras y estudios, los demás, que nos permitan tener una cifra real. Entonces, este es un llamado que nosotros como Procuraduría hemos hecho en este informe que lo pusimos en consideración y en conocimiento de la comunidad, formulando una alerta, ¿no?, respecto a esta situación. Doctora, hablemos ahora de la fase judicial. ¿Cuál es el avance de esta etapa? En esta etapa tenemos que a la fecha se han presentado ante los despachos judiciales 3.942 demandas de restitución. Sin embargo, pues a la fecha se han admitido 3.045 demandas. Sabemos que hay en trámite para admitir 198 demandas y pues identificamos algunas dificultades que han manifestado los jueces en esta fase. Digamos que son ellos los llamados finalmente a decidir sobre la restitución o no de un predio solicitado por una víctima. Es una decisión compleja, es una decisión de mucha responsabilidad y por ese motivo ellos al recibir las solicitudes tienen que ver que todo esté completamente detallado, soportado, y es ahí donde se evidencian las principales falencias que vienen de la etapa administrativa. Por ejemplo, una demanda en la que no hay una identificación precisa de los solicitantes, una identificación plena del predio que se está solicitando, unos documentos que la ley exige que acompañen a la demanda, como es la constancia del registro del predio, pues situaciones que son los jueces los que tienen que subsanar o llamar a subsanar a la unidad de restitución y que hacen que los procesos no cumplan con los términos que estipuló la ley, que son de 4 meses, y superen ese término pasando, por ejemplo, a un año y medio. Pero entendemos por qué esta situación se presenta y los jueces tienen una responsabilidad muy grande, así que tienen que llamar nuevamente a la unidad, practicar pruebas, pues para tener todo claro al momento de fallar. Entonces digamos que esa es una de las principales dificultades que se han advertido en la fase judicial, que tiene que ser prácticamente resuelta por los jueces y que tienen que afrontar ellos, por lo cual tienen que volver a pedir pruebas y dilatar un poco más, retrasar ese fallo que tiene que darse en 4 meses. Doctora, ¿y cuántas sentencias se han proferido a la fecha? Bueno, a la fecha tenemos tanto de juzgados como de salas especializadas, 1.156 fallos, 975 que son de juzgados especializados y 184 de los tribunales especializados en restitución de tierras. Doctora, ¿qué recomendaciones ha dado la Procuraduría General de la Nación frente a esta situación que se está presentando dentro del proceso de restitución de tierras en todo el país? A partir del informe que construimos en la Procuraduría Delegada, sacamos varias recomendaciones. En cuanto a la fase administrativa, por ejemplo, hablamos de un asunto que quizás varias o distintas entidades no han abordado y que nos parece importante dar a conocer, y es respecto a los desistimientos. Encontramos que a la fecha hay 624 desistimientos por parte de solicitantes en las direcciones territoriales. Identificamos que estos desistimientos pueden darse porque el solicitante no tiene interés en continuar con el proceso. 2, porque el solicitante no sabía de qué se trataba el proceso de restitución y sin embargo así adelantó la solicitud sin saber que era un sujeto posible de restitución de tierras, entonces esto lo alertamos. 3, porque las personas manifiestan que no quieren hacerle daño a la persona que está actualmente ocupando el predio. Entonces es algo que llama la atención y que advertimos y recomendamos a las unidades territoriales, a las direcciones territoriales, para que hagan un estudio detallado de estos desistimientos y ver qué otros móviles pueden ir detrás de este desistimiento. Entonces, frente a eso hicimos la recomendación. Otra importante es respecto a la construcción de las demandas. Consideramos que a 4 años de implementación de la ley todavía hay falencias en la construcción de las demandas, situaciones que ya habíamos advertido tiempo atrás, que quizás ya debieron superarse y sin embargo a la fecha consideramos que no han sido superadas, como por ejemplo la debida identificación del predio, la identificación plena de los solicitantes, que vayan las demandas acompañadas de los documentos que exige la ley, como la constancia del registro del predio en el registro de tierras despojadas, cosas que son básicas y elementales para presentar una demanda tal como lo exige la ley, pero vemos que aún siguen persistiendo esas falencias. Frente a esas recomendaciones, las autoridades del orden nacional y territorial han acatado este tipo de requerimientos que ha emanado la Procuraduría. Bueno, en este momento es importante mencionar que este informe también ha sido puesto en conocimiento del Congreso de la República a través de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448. Este informe fue radicado el 20 de agosto
de este año, y ahí están plasmadas todas las recomendaciones para las entidades vinculadas en el proceso. Pues lo ideal es que tanto la unidad como las demás entidades involucradas en las 3 fases del proceso las acaten para que este proceso avance y supere pues los cuellos de botella que hemos identificado. Hay otra situación que como Procuraduría, y digo que en este punto nosotros logramos que se pusiera en discusión, ¿no? Y sobre la mesa un tema importante como es el de los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras, algo que advirtió la Procuraduría a través de la intervención de los procuradores judiciales en los procesos de restitución. Fue ahí donde se evidenció la necesidad de que estas personas que también son víctimas y que son vulnerables y que están en una situación igual o peor que la del solicitante, tengan una defensa asumida oficialmente por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aún encontramos que hay situaciones complicadas para estas personas en los procesos de restitución, ya en la etapa judicial y en la etapa tanto en juzgados como en las salas, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue una situación y es una situación que ahorita está complicando mucho el proceso, una situación que no se evidenció desde el comienzo y que quizás no se previó, y que ahorita estamos viendo como los resultados negativos frente a estas personas. Doctora, lastimosamente el tiempo es muy corto. Quisiera que nos regalara a los ciudadanos que a esta hora escuchan y que pues muy seguramente de pronto no han tenido la oportunidad para hacer la solicitud y que han sido víctimas precisamente frente al tema del abandono y obviamente el desplazamiento de tierras. ¿Qué recomendaciones usted le daría a estos ciudadanos que estarían a esta hora escuchándonos? Lo primero, informarse bien de qué se trata el proceso de restitución. ¿A dónde pueden ir? La entidad llamada a atender las solicitudes de restitución y estudiarlas es la unidad de restitución de tierras a través de sus direcciones territoriales. Deben ir allá, acercarse, obtener toda la información. Si consideran y tienen el derecho para hacerlo, según los postulados que trae la ley 1448, pues así lo debe considerar la unidad. Evitar procesos que vayan a fase judicial donde el solicitante no tiene el derecho, y evitar pues conflictos sociales también que se presentan alrededor de esto. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Seguimos en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias y de interés público del país. Síganos en Twitter, @PGN_col. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más destacadas de la gestión del Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación. Ante la dramática e indignante situación de los colombianos que han sido deportados de Venezuela y dadas las denuncias de una sistemática persecución a los compatriotas que residen en el vecino país con prácticas deliberadas por parte del gobierno venezolano como el marcaje y demolición de sus viviendas, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado visitó la zona de frontera y ha acopiado la información necesaria para poner estos graves hechos en conocimiento de la Corte Penal Internacional. El jefe del Ministerio Público formuló un llamado para que toda la institucionalidad haga presencia y actúe de manera oportuna y coordinada en aras de garantizar los derechos de las víctimas de esta política sistemática de persecución contra los colombianos en Venezuela. Esta semana la Procuraduría presentó un detallado diagnóstico sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Le preocupa a este organismo de control que no se esté teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño ni las normas del Código de la Infancia y que el adolescente infractor se siga viendo más como un delincuente que como un sujeto titular de derechos. En el informe de vigilancia superior a este sistema, el Ministerio Público llama la atención porque los adolescentes están siendo juzgados incluso cuando se ha probado que tienen serios problemas de adicción a sustancias psicoactivas y porque se han privilegiado una desigualdad en el trato a los adolescentes infractores en contraste con las garantías procesales que tienen los adultos en el sistema penal acusatorio. La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación y de la que también hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y 3 representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, presentó el informe sobre los avances en la implementación de esta norma, que recordemos es la Ley 1448 de 2011. Una de las conclusiones más preocupantes de la Comisión es que esta ley está desfinanciada. Se calcula que solamente para pagar las indemnizaciones administrativas y el componente de vivienda a las casi 6 millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, se debe invertir cerca de 33.6 billones de pesos adicionales a lo que ya se ha destinado para este fin. Esto sin contar con los recursos que demandaría la implementación de las 3 medidas adicionales previstas para la reparación integral, que son la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Bueno, pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias del país. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Que no le pase a usted. Damos inicio entonces al espacio preventivo disciplinario de Orden y Rectitud. Mediante esta pequeña sección del programa abordamos la experiencia disciplinaria de la Procuraduría y cómo evitar que les ocurra a ustedes, amigos administradores públicos territoriales, que no les pase a ustedes. Escuchemos en la voz del doctor Ignacio Nicolás Sedano, uno de los casos que no les puede pasar a ustedes. Entre un consejo municipal y una firma de logística se celebró un contrato de prestación de servicios para la capacitación en administración pública en una serie de temas. La supervisión e interventoría fue realizada por la mesa directiva de la corporación, de la que el disciplinado era el principal integrante. Esta recibió a satisfacción los servicios prestados en la ejecución del contrato, pese a que el objeto contractual no fue cumplido a cabalidad. La Procuraduría General encontró que no fueron abordados todos los temas previstos en el contrato y que no se observó el tiempo de ejecución estipulado, que era de 6 meses. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave. La decisión de primera instancia no fue apelada, por lo que el fallo quedó ejecutoriado. La Procuraduría General sancionó al presidente del Consejo Municipal con suspensión por 3 meses e inhabilidad especial del mismo término por dichas irregularidades. Es imprescindible tener siempre en cuenta la necesidad de cumplir a cabalidad con el objeto contractual de los contratos públicos para que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, por este ejemplo de falta disciplinaria que nos ayudará sin lugar a dudas a reflexionar frente a nuestras responsabilidades en materia contractual. Doctor Adrián, así damos por terminado nuestro programa en el día de hoy. Así es, doctor Carlos Augusto. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, PGN Cuenta Oficial, o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. De esta manera finaliza otra emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. No sin antes recordar a los servidores públicos no participar en política, garantizar igualdad de condiciones a todos los aspirantes en este proceso electoral. Y a los candidatos, respeto con la ley, el gasto electoral dentro de los límites establecidos, la publicidad electoral en su debida forma, y a los ciudadanos, no nos dejemos llevar con espejito. Aquello de que quien gasta mucho recurso en campaña, tengan la certeza que hay corrupción en la esperanza o en lo que ellos logran obtener cuando adquieren la alcaldía. Entonces, nos veremos dentro de 8 días en Orden y Rectitud. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.